¿Qué dirías que hoy en día es tu lado más mexicano? Me gustan los tacos. Yo voy más guisado. En lugar de tacos, yo voy más guisado mexicano. Como yo cocino. ¿Qué es tu palabra mexicana favorita? Chin. Chin. Ajá. Me equivoqué algo. Chin. Ahí está. A veces sale, aquí la famosa mexicana. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Bueno, pero trata de controlarme también cuando hay lugar que no puedo. Luego a veces me sale. Híjole, bueno, pues ya ni modo. Pero ching, siempre dale. Uy. ¿No te pasa que a veces te salen como groserías? No. Hablas sin groserías. No, casi no. Porque no tengo con quién usar mucho. Mi amigo sí, son amigos, pero no hablamos mucho de grosería. No, yo creo que no. A mí me regañan luego por usar groserías. Sí lo usa, pero yo creo que amigos de veras, ¿no? Pero cualquiera, así en la calle no puedo, no puedo. No, menos en la calle que puedo hacer, no. Muy respetuosa. Yo creo que sí y no. Yo creo que no, para nada. Por más que no te gusta o algo, digamos, sucede en la calle, ¿no? Aunque te enojas, ¿no? Uy, con ganas de... No, mejor calladita. Y ya. Evita ir más para allá. Claro. Mejor calladita y ya. Ahí se queda, ya. Mejor. Justo hoy tuve en la mañana una situación así, como que luego en el parque... Ajá. Yo me siento en unas mesas. Y la neta, o sea, yo me siento ahí para escribir y así, ajá, ¿no? Y esas mesas, hay un chingo en las noches, pero un chingo. Ahí está. Igual. Pero eso es lo serio, pero no tan cabrón. Ajá. O sea, todavía sí. Como que, más bien expresión, ¿no? Ajá. Bueno, hay muchas ratas en las noches. Ratas. Animales. Grandes. Parecen casi ya mapaches, pero son ratas. Ay, grandes. Ratas de Ciudad de México, bien comidas. Sí, ¿no? sí. Bien alimentadas. Exactamente. Entonces, pues lo que yo siempre hago para que mi perro no esté oliendo ahí la popó de rata, etcétera, ¿no? Que le pueden dar cosas. Yo le digo que se suba a la mesa y esté así tranquilo mientras yo estoy sentado escribiendo. Se me acerca una señora y dice: joven, quite su perro aquí de la mesa. Esas mesas son para desayunar. Yo estaba en un momento, o sea, quise decir: señora, deje de fregar, pero no lo dije. Hace bien. Señora, por favor, le dije, en las noches las ratas están bailando en estas mesas. Y sí, es verdad. O sea, están ahí las ratas, ¿no? Y se está enojando por mi perro. Ya me quiso mandar la patrulla. Y le dije, sí, con mucho gusto, mándame la patrulla. Bueno, la patrulla nunca llegó, ¿no? Donde quiera hay gente. Sí, ¿no? Que quiere fregar. Donde hay gente que no le gusta. O sea, busca. Sí, nomás quiso. Sí. Yo creo que. Bueno. También tiene que alzar la voz, pero yo creo que si no te gusta o no te parece, da la vuelta. Déjala a la gente que haga lo que quiera. No, solo quiso. Siempre todo el mundo ahí tiene sus perros, les quitan el pelo así. El parque aparte es un parque. Es libre. Sí. Libre, ¿no? Sí. Si no te gusta, como dices, si no te gusta, pues bien, vete para allá. No ve lo que está haciendo otro, ¿no? Como, sí. En tu caso, ¿no? Si la señora no le... Vaya a otra. Si dices que está en esa mesa para comer, ya no se sienta en esa mesa, vete a otra mesa. Y ya evitamos discusión. Sí. Yo digo, ¿no? Sí, pero me tuve que pellizcar para justamente, como dices tú, ser respetuoso, ¿no? Sí, además, yo digo, ¿no? O sea, sí. Yo digo, y no debe discutir con una mujer. Sí, no, exacto. No. Sí. Yo creo que hombre, sí. Ay, chale. Lo que quieran. Avéntala hasta 10 de mayo, lo que quieran, ¿no? Pero no discutir con una mujer. Yeah. No, porque... No, yo digo que no. No se ve bien. Sí. No se ve bien. O sea, guarda mejor tú como caballero, como hombre. Exacto. Pero a veces hay que
pellizcar a uno, Sí. ¿no? Para que... Controlar un poquito. Sí. Porque a veces pierde control, ¿eh? A veces. Cuando uno provoca, Ujú. pierde control. Tiene que tener mucha paciencia en ese momento. Claro. Mucha paciencia. Ujú. Por ejemplo, lo que también he visto, como hay muchos videos de tu país donde como graban a las personas en sus motocicletas y es un caos, ¿no? Porque uno va para ahí, el otro, y ya luego, como son esas como... los tuk-tuk no son de Tailandia, ¿no? Sí, Sí, son de Tailandia, tuk-tuk. Tailandia, Okay. es la famosa. Y, o sea, se ve como un caos, pero todo fluye a la vez, ¿no? Lo que pasa en Tailandia es tráfico tremendo. Sí. Tremendo, así de... yo creo que... número 1... Ujú. o no sé dónde hay más tráfico. Entonces es manera para mover rápido la moto. Sí. Es la... rápido. Y no pasa que se empiezan a... Como aquí es muy típico que luego se hacen videos virales, ¿no? De personas que como se empiezan a pelearse, ¿no? De, tú fíjate. Ah, no sí. sé qué, sí. Sí. Igual. Sí. No, me raya tantito. Ay, es normal, es normal. Yo creo que no nada más aquí, allá también. Sí, igual. Pero es manera más rápido para mover. Claro. Sí, porque más en Bangkok, ¿no? Ya le puse el segundo piso, ya le puso metro, ya le puso... Pero tráfico, Todavía. es tráfico. Sí. Como aquí en Ciudad de México. Sí. ¿Qué es más grande, Bangkok o Ciudad de México? Yo creo que Ciudad de México. Sí. Bangkok ya está chiquito. También país México está más grande. Yo lo veo en la mapa. Claro. México está más grande. No, yo digo. Sí, yo más creo que grande. sí. Tailandia es muy chiquito. Pero son muchos ustedes también. Sí, población sí mucho. Pero ya pronto ya se va disminuyendo la población, ¿no? ¿Por? Yo creo que generación ahorita ya no quiere hijos. Ah, ahí también. Igual, ya como que... allá también otra cosa, tiene que ver con la líder. Ahorita hay muchos allá, boy love y girl love allá. Ujú. Sacar pareja, ¿ya viste? Ajá. Entonces yo creo que ya menos población va a haber futuro. ¿No? Sí. Porque ya no se quiere casar, ya no quiere tener hijos. Y ahí está, ¿de dónde va a sacar la población? Yo creo que el futuro gobierno tiene que pagar. A ver, tengan los hijos, te doy tanto. producen los hijos. Y En ya no Alemania van a- sí dan una lana, sí. ¿Ah, sí? Sí. Dan un apoyo del gobierno, pues. Cuando tiene hijos. Claro. No, todavía no, allá no. Sí. Porque tenemos un montón todavía. Sí. Entonces, que yo creo que dentro de 20 años, yo siento, Ahí tal vez sí. ya le va a faltar población. Órale. ¿No? ¿A usted no cree? En 20 años ya la falta. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, Ujú. a mi abuelo hablan, ¿no? 7, 8 hijos, 12 Ujú. abuelos. Y a nuestro papá, ya como que 4, 5, ¿no? Ya. Y a nosotros, 1, 2 hijos. Ujú. Y los ahorita, que ya no quiere hijos. Ya. Ya no va a haber población futuro. Ok. Sí hay, pero ya menos. Menos, ya poco. claro. ¿Y en algún momento te podrías imaginar regresar a Tailandia? Decir a tu esposo, no, ¿sabes qué? Nos vamos a Tailandia para ¿Vivir? vivir, jubilación allá o mejor acá. No quiere. ¿No quieres? Ya me dijo, no. Dice que no. Dice, vas tú, yo aquí me quedo. No va. Ya me dijo, ya dije que no. ¿Tú quisieras ir? Para visitar a un rato, digamos, ¿no? En tiempo de frío, ¿no? Claro. Me voy a quedar 2, 3 meses y la mayoría vivo aquí solamente. Tal vez futuro hacemos esto. Ya. Pero así vivir permanente, no creo. No creo. No. Ya me dijo que no. Ya me dijo, cuando ya le dije, oye, vamos a vivir allá. Venimos aquí, vamos a comprar una casa allá, vivimos allá en Tailandia, ¿no? No. Ya me dije no. Pues como puede ser un compromiso ir, no sé, a una zona costeña de México con calorcito. Yo no voy a aguantar, ¿eh? Pero menos allá, entonces también. No. Yo digo que vivo aquí, digamos, ir a tiempo de frío, me voy para allá. Ya. Y allá el clima todavía aguanta, ¿no? Ajá. Y el calor me quedo aquí, Claro. porque aquí está más tranquila todavía. Ujú.
Bueno, muchas gracias hoy por caerle y compartir tu historia. Ay, gracias a ti por invitarme. De veras, todo tu equipo son lindos. Conoce otra más cultura, la tuya. Alemán, nunca tengo contacto con un alemán. Ahora sí. Bueno, alemán que está en México. Sí. Igual como yo, tailandés aquí en México. Hay pocos. Igual tailandés hay muy poco. Sí, No sí, muchos, no muchos.